Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Antecedentes de los movimientos de ajedrez Asuna. Discurso normal. Kirito-kun. Pensamientos. Corriente de estrellas. Cántico de autoridad. Asesino de dioses. Dios hereje / campeón potenciado. Versión beta de Vic. Capítulo 4. Antecedentes de los movimientos de ajedrez. Al día siguiente. Sala de fisioterapia privada, hospital. Asuna dejó escapar un resoplido molesto mientras caminaba torpemente hacia la habitación con sus muletas. Se estaba recuperando, de eso no había duda, pero ya había pasado el punto en el que solo deseaba que sus músculos se aceleraran y volvieran a la normalidad. Se había sorprendido a sí misma, recordando con más frecuencia con qué libertad había podido moverse mientras estaba dentro de Aincrad, recordando con cariño mi tiempo en ese juego de la muerte. Realmente me estoy volviendo loco. El heredero de Yuki no pudo evitar burlarse ante la idea. Por otra parte, no podía negar que le debía mucho a Sword Art Online. Después de todo, era allí donde había conocido a su amado novio, sin mencionar que allí ya había desarrollado la suficiente valentía para mirar fijamente a su madre y decirle no. Directamente a la cara. Antes de Aincrad, la idea de cualquiera de los dos la habría petrificado. La imagen del cuerpo de Kirito, soltando chispas rojas mientras comenzaba a disolverse en píxeles, cuando su HP llegó a 0, pasó momentáneamente por su memoria y no pudo ocultar su mueca. Había sido indefensa, absoluta y completamente inútil, contra Kayaba debido a su maldita cuenta GM de nivel administrador y su capacidad para bloquear a todos los demás jugadores en la habitación en posición, mientras él hacía lo que quería con su novio. Ser obligada a mirar impotente desde el banquillo mientras Kazuto-kun luchaba solo contra el enemigo más poderoso de Aincrad había sido completamente agonizante, dejándola con la sensación de que cada golpe había cortado otra tira de su corazón mientras la pelea continuaba. Nunca más volvería a ser la damisela indefensa en apuros, obligada a ver cómo su príncipe luchaba por ella. En Aincrad había sido la tercera Clearer más fuerte, bueno, técnicamente debería haber sido la segunda, ya que Heathcliff / Kayaba en realidad no contaba como jugador, y hacía mucho que se había acostumbrado a poder protegerse y actuar por sí misma y por sus seres queridos. Ser obligada a actuar como una simple observadora en la batalla final solo para ser reducida a este lamentable estado inmediatamente después del final del juego de la muerte fue una verdadera y absoluta humillación contra el orgullo que había desarrollado como Asuna de Flash. Asuna llegó a la silla blanca y anodina que siempre le servía de posición inicial y logró sentarse antes de colocar sus muletas en sus ranuras de almacenamiento. Luego se acomodó para esperar a que llegara su novio. Se había sentido muy aliviada de no tener que usar más la habitación con esas dos barras horizontales a la altura de los hombros. La mezcla de humillación por haber necesitado tanta ayuda para dar unos pocos pasos y el dolor de sus músculos atrofiados había sido demasiado para soportar. Ella se había enamorado de Kazuto-kun de nuevo, ya que él había soportado todas las veces que su temperamento se había roto bajo las frustraciones de sus primeras sesiones de terapia con un sentido de paciencia tranquila y un deseo siempre dispuesto a asegurarle que él nunca la dejaría atrás. Honestamente, no estaba segura de lo que había hecho para merecerlo y, mirando hacia atrás, no podía entender la estupidez de su yo pasado poco después de haberse unido a Comp. En ese momento, el sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensoñación, lo que la hizo mirar hacia arriba y sonreír al ver a Kazuto entrando, todavía completamente vestido de negro, incluso en la vida real. Realmente era su color favorito, ¿no? Una vez que fuera capaz de caminar correctamente durante más de unos minutos seguidos, tendría que llevarlo de compras solo para poder verlo con algunos colores diferentes. Aunque vestía bien de negro, no la malinterpreten, Asuna también se veía bien con cualquier color. Nada demasiado brillante, Kirito-kun probablemente no lo apreciaría, pero un bonito rojo azul oscuro o tal vez un índigo o violeta intenso, sí, eso se vería encantador. Hola, Asuna, le sonrió su novio, inclinándose hacia ella y dándole un breve y casto beso en los labios. Era lo máximo que se atrevería a hacer en un hospital. ¿Todo va bien hoy?
Estoy bien, Kazuto-kun, respondió la heredera de cabello color avellana, decidiendo no molestar a su novio con la última pelea entre ella y su madre hasta que tuviera un poco de tiempo para calmarse. ¿Te pasó algo interesante? Es curioso que lo preguntes, respondió Kazuto, con una leve sonrisa burlona en sus labios. De hecho, me encontré con algunos que creo que te interesará volver a conocer. ¿Nos vemos de nuevo? Asuna parpadeó con curiosidad antes de darse cuenta rápidamente de lo que estaba insinuando. ¿Alguien de Sao? ¿Quién? Liz. En lugar de responder, se limitó a darse la vuelta y llamar un poco más fuerte a la puerta que aún estaba entreabierta. Ya pueden entrar. La puerta se abrió rápidamente de nuevo, revelando a una chica bajita con cabello castaño dorado y rizado que entró rápidamente. Estaba vestida con una chaqueta de color amarillo mostaza, una falda negra con leggings negros debajo y botas de color verde opaco en sus pies. Sin embargo, lo que inmediatamente llamó la atención de Asuna, y provocó su reconocimiento, fue la sonrisa casi vulpina que lucía, junto con la voz ligeramente nasal, que gritaba un saludo muy familiar. Hola, A-chan. ¿Cómo te va? Argo. Eres tú. Asuna jadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sí. Ha pasado un tiempo, ¿eh? Ofreció la ex agente de información con una sonrisa mientras se acercaba, solo para chillar de repente cuando Asuna se levantó en un sorprendente estallido de velocidad para abrazarla. Ah-chan. Lo siento muchísimo. Te ignoré por completo después de haberme involucrado tanto en el trabajo con el comp. Gritó Asuna, con un arrepentimiento evidente en su voz. Incluso después de todo lo que hiciste para ayudarme cuando estaba empezando. Ah-chan, cálmate. La otra chica se apresuró a intentar calmar a su angustiada amiga, devolviendo rápidamente el abrazo de la ex esgrimista con un fuerte, aunque cuidadoso, abrazo propio. Voy a echarle toda la culpa a Kayaba, justo donde debe estar. Kibo ya me dio un resumen de cómo ese roedor de dos caras, Heathcliff, estaba moviendo los hilos de todo. Así que no te culpes por eso, ¿entiendes? Asuna tardó un par de minutos más en calmarse y permitir que su vieja amiga la regresara a su asiento para descansar. Se tomó un momento para estudiar el rostro de Argo, una expresión confusa cruzó su rostro por un momento antes de reírse. Tú sabes que es muy raro verte sin esos bigotes tuyos, logró decir entre risitas. Kibo dijo exactamente lo mismo cuando me reconoció. La chica de cabello color miel resopló un poco antes de sonreír. Por cierto, mi nombre es Osaka Tomo, A-chan, pero tú y Kibo son libres de llamarme Tomo-chan. Está bien Tomo-chan, asintió Asuna con un ligero sonrojo. Había tenido muy pocos amigos y aún menos novias, y la mayoría de sus compañeras de escuela anteriores, todas chicas, eran, en el mejor de los casos, conocidas, por lo que poder llamar a alguien su amiga de esa manera era algo indescriptible. ¿Cómo es que estás aquí? Pensé que vivías en otra prefectura. Mi antiguo lugar no estaba disponible después de que estuve fuera de servicio durante 2 años. No es una gran pérdida, no hay nada realmente importante en el lugar aparte de algunos recuerdos, mintió Tomo con maestría, antes de sonreírle a la chica más alta. Decidí que, si necesitaba mudarme de todos modos, bien podría mudarme a un lugar más cercano a algunas de las personas por las que realmente me importan 2 yenes. Ahora, incluso puedo ir a la misma escuela de supervivientes que tú y Kibo en Nishitokyo, así que, puntos extra por eso. La idea hizo que Asuna sonriera de nuevo. Poder ir a la escuela con sus amigas había sido un sueño que nunca pensó que podría lograr. Poder asistir con su novio y sus amigas era algo que superaba todo lo que alguna vez hubiera podido esperar. Las 2 sobrevivientes femeninas de Sao pasaron la mayor parte de la sesión poniéndose al día, con Kazuto sonriendo en el fondo. Una vez que la sesión terminó y ella se cambió de ropa nuevamente con la ayuda de una enfermera, Asuna fue acompañada hasta el auto por Tomo y Kazuto. Mi hermano, al menos, está completamente de nuestro lado, le informó a Kazuto. Y va a hacer lo que pueda para mantener a mi madre alejada de mí al menos hasta que me recupere por completo. Tal vez incluso pueda convencer a mi padre de que vuelva a casa y haga que mi madre se retracte de esto. Al menos es algo, convino su novio con una sonrisa.
¿Estás segura de que no debería mantener la distancia por un rato? De verdad que no quiero causarte más estrés con tu familia. Asuna rápidamente le dio un golpe en el brazo, mirándolo fijamente. Ni siquiera te atrevas a pensar en eso. Dios, Ki-Bo. Sigues metiendo la pata. Arg, no, Tomo-chan, maldita sea, ofreció con una sonrisa burlona en sus labios. Me recuerda un poco a la vez en el segundo piso cuando recuperaste la fleuret del viento de A-chan de Nessa de los Bravos Legendarios al hacerla recordar con el comando materializar todos los objetos. Argo. Asuna se sonrojó al recordar ese incidente en particular. No solo había estado de luto por su pobre estoque, sino que esa orden había materializado todo el contenido de su inventario, incluyendo todas sus prendas íntimas, para recuperarlo. Gracias, Tomo-chan. Puede que me hayas puesto en la mira junto con mi novia por algo que pasó antes de que empezáramos a salir, dijo Kazuto con sarcasmo mientras Asuna lo miraba con vehemencia recordando su vergüenza. Nia jajajaja. La risa familiar del rata alborotador llenó el aire, haciendo que el ex espadachín negro pusiera los ojos en blanco con exasperación. Honestamente, cuanto más cambiaban las cosas, más seguían igual. El lado amarillo gana un caballo, además de su reina. Más tarde, calles de Kawagoe. Es totalmente cierto, Ki-Bo. Puedo confirmar, sin lugar a dudas, que Asuna tiene algún tipo de poder mágico latente. Tomo afirmó seriamente mientras se sentaba en la parte trasera de de Kazuto, su nueva bicicleta King, con los brazos firmemente envueltos alrededor de su cintura. Parece que Morfeo no estaba hablando por hablar cuando le ofreció un beneficio. TCH, solo un dios maligno podría llamar beneficio a convertir a una persona normal en una especie de mago. Entonces, ¿por qué no se ha activado todavía? Quiero decir, Lady Pandora explicó por qué mis poderes de campeón y tardaron tanto en aparecer, ¿podría ser algo similar? Preguntó el nuevo campeón mientras trataba de distraerse de la cálida presión del pecho de su antiguo Beta Buddy convertido en subordinado que empujaba contra su espalda. No es probable. Mezclar magia y tecnología siempre hace que las cosas se pongan un poco raras, pero definitivamente pude sentir algo allí. No estaba desconectado como estás hablando, más bien como si estuviera durmiendo. Sabiendo cómo suelen funcionar los dioses herejes, es probable que no se active hasta que A-chan haga algo que Morfeo considere digno de su pequeño regalo. Juro que si se lastima por el juego que esté jugando ese idiota, encontraré una manera de entrar al dominio de la inmortalidad solo para destrozarla. Una mezcla de ira y protección llenó la voz de Osaka Tomo. Siempre había hecho todo lo posible por cuidar de Asuna, desde que ella y Kirito habían logrado salvarla del punto de cierre de sesión oculto en el Lunar piso. Todo había comenzado como un simple sentimiento de responsabilidad hacia alguien que había sido arrastrado a algo completamente fuera de sus posibilidades, pero con el tiempo, honestamente, había llegado a preocuparse mucho por la chica de cabello castaño rojizo. Entonces, toda esta situación la estaba poniendo bastante furiosa. Otorgar magia a alguien al azar y hacerla permanente, si las palabras de Morfeo sobre que ella vería todo lo que Kirito pasaría, eran algo que no debía hacerse a la ligera, simplemente había demasiadas cosas que podían salir terriblemente mal. Los magos podían hacer algo similar, aunque probablemente en un grado mucho más débil que cualquier don que el dios maligno le había otorgado a Asuna, pero había tantas cosas que potencialmente podían salir muy mal que casi nunca se hacía. Y un dios maligno involucrado podría aliviar algunos de esos riesgos, pero también aumentaría muchos más que ni siquiera era gracioso, particularmente si alguien más se enteraba de que Asuna tenía un poco de poder divino latente descansando en ella. Había magos que harían casi cualquier cosa para obtener incluso una muestra del poder divino, ya sea para estudiar, experimentar o simplemente tomar para sí mismos, y la mayoría ni siquiera pensaría dos veces en lo que tomarlo podría hacerle a Asuna. Así que sí, Tomo estaba muy enojada con el dios griego de los sueños verdaderos en ese momento. El día anterior, después de que había logrado que Kazuto explicara algunos puntos claves sobre lo que había sucedido con Kayaba y Morfeo en el puesto de observación del administrador, había pasado 10 minutos enteros alternando entre enloquecer y despotricar con furia sobre lo que había hecho el sombrero con toga.
Aparentemente, era aún menos seguro ya que el dios hereje involucrado había sido uno con un dominio no físico y, por lo tanto, autoridades no físicas. Personalmente, Kazuto pensó que esos en realidad serían más adecuados para este tipo de cosas, especialmente porque Morfeo le había otorgado a Asuna su bendición mientras aún estaba en el mundo de los sueños de Aincrad, pero esperaría hasta que Tomo tuviera la oportunidad de calmarse de su furia justa antes de siquiera expresar esa opinión. Ahora mismo, lo único que podemos hacer es esperar y ver, ofreció en cambio. Con suerte, podremos mantener a Asuna alejada de cualquier usuario de magia, dioses herejes o bestias divinas que puedan percibir lo que ha sucedido hasta que podamos averiguar exactamente cuál es la bendición de Morfeo. Si podemos conseguir que pases más tiempo con Asuna, ¿crees que ese hechizo tuyo podrá decirnos algo más? Estoy seguro de ello, respondió Tomo con una sonrisa de orgullo. El hechizo sensorial de la familia Osaka que había usado en Asuna mientras la niña, ligeramente, más joven la había abrazado era algo que generalmente se usaba en magos infantiles para determinar su potencial mágico, pero con un poco de modificación y uso continuo podría usarse para obtener un análisis más profundo de la magia de un sujeto, incluidas las anomalías o rarezas. Como algunos magos tenían afinidad por ciertos tipos de magia elemental o no podían usar magia de refuerzo físico. Ese hechizo en particular, una de las técnicas secretas de la familia Osaka, incluso podría usarse sigilosamente en un objetivo al usarlo en ráfagas cortas y superponer los resultados, para evitar que alguien notara el escaneo. ¿Sabes? Es bueno que Achan y yo hayamos intercambiado números, agregó como una idea de último momento, antes de volver su atención a su nuevo rey. Entonces, ¿qué más tenemos en el menú, jefe? Quiero experimentar un poco con la autoridad que obtuve de Morfeo, ambos lados de ella. Mientras lo hago, quiero que vayas y metas una pulga en el oído colectivo del comité de recopilación de historia, respondió Kazuto con seriedad. Ay, Kibou. Sin duda sabes qué decir para poner a una chica de buen humor. Susurró alegremente la morena. Prácticamente podía saborear el júbilo vengativo que irradiaba la chica detrás de él mientras ella comenzaba felizmente a conspirar y planificar. Se tomó un momento para reafirmar mentalmente su promesa anterior de nunca ponerse del lado malo de Argo la rata. Ella podía ser mezquina como el infierno cada vez que entraba en juego un rencor y eso era solo cuando se trataba de cosas pequeñas. Un rencor de 400 años nacido de la negligencia sistemática y del debilitamiento deliberado de su familia. Sí, me alegro mucho de no ser esa mujer Sayanomiya Kaoru en este momento, pensó mientras tragaba saliva mentalmente. Con suerte, recordará nuestra pequeña charla y no hará nada demasiado extremo a menos que estos tipos de HCC hagan algo realmente estúpido, pero creo que todo dependerá de lo inocente que sea esta Bifauxnen de la idiotez de su familia. Habiendo hecho todo lo que estaba dispuesto a hacer en ese frente, Kazuto se concentró en repasar lo que Tomo le había explicado sobre la naturaleza inherente de un campione. Todos los campeones eran, en mayor o menor grado, tiranos de alguna manera, forma o modo. En su mayoría tomaban lo que querían de las personas, magos en particular, incluidas las mujeres. Honestamente, la lista de mujeres que su predecesor inmediato Kusanagi-go supuestamente había logrado seducir era tan impresionante como desconcertante. Sin embargo, eso explicaba algunas cosas, como sus repentinas inclinaciones hacia Sugu desde que se había despertado. Sus pensamientos inspirados por Campione no la veían como su hermana pequeña. Veían a una joven fuerte, hábil y hermosa y tenían la intención de reclamarla. No es que él fuera a complacerse en esos instintos. Instintos de Campione o no, Sugu era su hermana menor, prima de nacimiento o no, y él no iba a hacerla infeliz convirtiéndose en un ogro sobreprotector de la nada. El mismo sentimiento que surgía cada vez que Asuna estaba involucrada no lo molestaba tanto. Asuna era su novia, y no tenía intenciones de dejar que eso cambiara. Mientras mantuviera sus pensamientos excesivamente posesivos bajo control, las cosas estarían bien, al menos eso esperaba. De repente recordó lo que Tomo le había dicho después de que él había expresado esa esperanza ayer, justo un poco antes de que Sugu llegara a casa. Los campeones son humanos superiores, Kibou, dijo con seriedad. Reyes demonio, Raksasa Raja, reyes de reyes.
Esos son solo algunos de los nombres que se han ganado de las masas. Y, hasta cierto punto, hay más que un poco de verdad en ellos. Los campeones dominan a los humanos. Nosotros los magos no podemos luchar contra su resistencia mágica superior sin recurrir a algo furtivo o astuto para salir adelante. Te has divorciado de tus pensamientos e instintos como campeone gracias a tu ritual de usurpación incompleto, pero ahora que has logrado conectar todo, tus pensamientos comenzarán a parecerse más a los de un campeone. Puedes protegerte muy bien de los pensamientos ajenos, pero no puedes protegerte de tus propios pensamientos, no todo el tiempo, ni siquiera la mayor parte del tiempo. Mi consejo: déjame responderte sobre eso. Desafortunadamente, como era habitual con Argo/Osaka Tomo, sus palabras habían resultado correctas justo hoy, cuando la había conocido para ir a visitar a Asuna, y su mente la había identificado instantáneamente como su maga ninja. La mirada petulante y cómplice que ella le había dado cuando le había informado de eso le resultó tan familiar que la había aceptado como algo que le correspondía. Te lo dije, Kibou, dijo. Y no es como si tus instintos no estuvieran en lo cierto en este caso. Anoche me comprometí a servirte, así que, por supuesto, piensa en mí como tuya. Pero espera a que A-chan se suba a bordo con todo el asunto de campeone antes de intentar algo más íntimo. Me gusta no tener la piel llena de heridas punzantes, muchas gracias. La risa malvada que soltó cuando él se sonrojó demostró que al menos había estado bromeando a medias, pero también dedujo que hablaba en serio en parte. No quería lastimar a Asuna y estaba maniobrando deliberadamente las cosas para que la vieran como la amante en lugar de la posición de esposa de Asuna ante la sociedad de magos. Una parte de su mente había retumbado con aprobación sobre que ella conocía su lugar, pero la cayó rápido y a toda prisa. Kazuto sabía que tenía que encontrar una manera de contarle todo esto a Asuna, pero realmente no sabía cómo hacerlo. Tenía el mal presentimiento de que algo iba a pasar que le revelaría cosas a la fuerza si no hacía nada. Esa era precisamente la clase de suerte que tenía. Al detenerse frente a su casa, parpadeó al ver una cabeza familiar de cabello castaño claro atado en dos coletas cortas de pie frente a su puerta principal. La chica vestía una chaqueta marrón claro, una falda marrón claro, calcetines blancos y zapatos negros Mary Honey. Cuando se dio la vuelta al oír el leve crujido de sus frenos al funcionar, un par de cálidos ojos marrones lo miraron, fijos en un rostro demasiado familiar. Es Cílica. Espetó Kazuto en estado de shock, incluso cuando un sonriente Tomo saltó de su bicicleta. Kakirito-san. Respondió la chica alegremente. Es bueno volver a verte. Kirigaya Kazuto se presentó de nuevo mientras se bajaba de la bicicleta. Pero puedes llamarme Kazuto, ¿de acuerdo? Deja que guarde mi bicicleta y te dejaré entrar. De acuerdo. Asintió la joven. Aunque en realidad tenía la misma edad que Sugu, 14 años, no. Quizás un año más joven como mucho. En cualquier caso, no era realmente una jovencita, en particular teniendo en cuenta su propia edad. Además, era una superviviente de Sao. Nadie que fuera solo una niña podría sobrevivir en ese juego de la muerte a menos que se quedara en la ciudad de los comienzos. Y el joven domador de dragones ciertamente no había hecho eso. Después de que Kazuto guardó su bicicleta de forma segura, dejó entrar a las dos chicas a la casa y les preparó un poco de té, miró fijamente a su amiga de cabello color miel. Tomo, ¿es Cílica la persona que estabas esperando? Preguntó con énfasis. Exactamente, Majestad. Cílica, Wayano Keiko, también es miembro del mundo sobrenatural. De hecho, es una Hime Miko menor. Tomo respondió asintiendo. Hime Miko. Kazuto hizo una pausa para revisar mentalmente el rápido y sucio resumen de los diversos tipos principales de usuarios de magia que Tomo le había dado el día anterior. Hime Miko eran aparentemente la forma de mayor rango de Miko, cada una nacida con aptitudes mágicas naturalmente poderosas y al menos una forma de habilidad sobrenatural innata. Todas estas habilidades aparentemente se derivaban de ser descendientes de ancestros divinos, diosas madre tierra caídas que han perdido todo su poder divino y autoridades, y renacieron y se vieron obligadas a caminar entre la humanidad hasta que sus poderes fueron restaurados. ¿Cómo puede ser una Hime Miko menor? Preguntó confundido un momento después.
Quiero decir que eres una Hime Miko o simplemente un amigo normal, ¿verdad? La chica se sonrojó levemente. No todos los poderes heredados por Hime Miko tienen el mismo valor, Kazuto-sama. Aquellos que heredan habilidades poderosas como la visión espiritual de Mariya Yuri-sama, la purificación de desastres de Mariya Ikari-sama o la posesión divina de Seisine Ena-sama son tenidos en muy alta estima y a menudo considerados como Hime Miko verdaderas o divinas. Mi propia habilidad es mucho más fluida. Fluido. Kazuto parpadeó confundido. Su poder se llama servidumbre divina, Kibou, dijo Tomo simplemente, apoyando una mano reconfortante sobre el hombro de la joven. Es un poder cuya efectividad se basa casi por completo en quien lo esté usando en ese momento. Básicamente actúa como un amplificador poderoso para cualquier otra forma de magia. Si estuviera al servicio de una bruja, podría ayudar en la realización de sus rituales con otros efectos en función de si la bruja en cuestión era una bruja de la tierra o una bruja de los cielos. Si estuviera al servicio de un mago normal, simplemente actuaría como un potenciador, aumentando el poder y la efectividad de cualquier hechizo que lanzara. Dado que su poder se basa completamente en otros y realmente no se puede usar por sí solo, se lo considera inferior al poder de una Hime Miko verdadera. De ahí el título de Hime Miko menor. Demasiado poderosa para ser considerada una Miko normal, pero no lo suficientemente poderosa como para ser contada como una Hime Miko completa. Los ojos de Kazuto se oscurecieron mientras pensaba en cómo se utilizaría una habilidad como esa si todavía estuvieran atrapados en Sao. Las imágenes resultantes, combinadas con el aparente nerviosismo de su joven amigo, no agradaban al joven campeone. Keiko-chan, corrígeme si me equivoco, pero la gente te ha estado tratando más como una mercancía que como una persona, preguntó rotundamente, con los ojos oscureciéndose notablemente. Ese sí, así es más o menos como siempre ha sido, ofreció Keiko, con el rostro abatido y haciendo todo lo posible por no mirarlo a los ojos. Mis padres han tratado de ayudar, pero nadie en nuestra familia inmediata tiene un rango tan alto en el HCC, por lo que no han podido evitar que las familias más influyentes me recluten para tareas importantes. Y no conozco a ninguna de las otras Hime Miko de alto rango que busquen su protección. Incluso apelar a Sayanomi Kaoru-sama no es una opción, ya que ella todavía está tratando de afirmar su propio control sobre el HCC después de su nombramiento repentino, debido a la muerte repentina e inesperada de su abuelo, el jefe anterior, unos años antes de que ocurriera Sao. Nadie esperaba que uno de los magos más poderosos políticamente de Japón muriera asfixiado con una espina de pescado. Sinceramente, habría sido gracioso si la lucha por el poder que siguió no hubiera causado tanto caos. Un tic sobre su ojo derecho era la única señal física de que Kazuto ahora estaba enojado. Un enojo como este no era algo nuevo para él, se había topado con varios sinvergüenzas en Aincrad que habían logrado encender su temperamento. Los idiotas egoístas y asesinos que habían formado el gremio naranja mano del titán, que se habían negado obstinadamente a reconocer la seriedad del juego de la muerte eran solo un ejemplo. Y solo pensar en la Ugin Coffin, esa banda de lunáticos que se regocijaban en la alegría del asesinato, y sus 3 psicópatas principales en particular, era suficiente para que su sangre comenzara a hervir. Pero esto, tratar a una chica, de la misma edad que Susugu, como si no fuera más que una propiedad, una especie de sirvienta o esclava con la que podían hacer lo que quisieran. Estaba mal, simplemente maldito, y él iba a ponerle fin ahora mismo. Ya veo, dijo con calma, haciendo todo lo posible por mantener la calma. Tomo, creo que tengo algunas cosas que añadir a la agenda cuando te reúnas con el HCC. ¿Cuál es la mejor manera de hacer que todos los que trataron a Keiko-chan como si fuera su propiedad paguen por ello y asegurarnos de que no puedan volver a intentarlo? Mientras Keiko lo miraba con algo parecido al asombro, Tomo simplemente sonrió. Ella sabía que reaccionaría así. Para un tipo obsesionado con el negro, Kibou realmente no pudo evitar jugar al caballero blanco. La mejor apuesta. Ella solo necesita jurar lealtad a ti, Kibou. Los juramentos hechos a los dioses herejes y campeones son inquebrantables y solo un completo idiota intentaría hacerle algo a una Hime Miko que se ha jurado lealtad a un asesino de dioses.
Y como su amo, estarías en tu derecho de exigir una compensación en su nombre. Con el HCC incapaz de hacer nada más que inclinar la cabeza y aceptarla. Keiko-chan, ¿qué piensas de eso?, preguntó Kazuto, volviéndose hacia la chica en cuestión. Esto no es algo que debas tomar a la ligera, particularmente si estos juramentos son inquebrantables. La ex domadora de bestias sacudió rápidamente la cabeza, haciendo que sus coletas prácticamente volaran por el aire. Estoy completamente bien con eso, Kazuto-sama. Confío completamente en ti, ofreció, su rostro comenzando a ponerse rojo rápidamente. Tú me salvaste en Sao, y sabía que ahora me ayudarías, y yo, no creo que seas del tipo que alguna vez maltrataría a uno de sus subordinados. Estoy realmente feliz ahora mismo, especialmente porque pudimos cumplir nuestra promesa. ¿Lo prometes?, preguntó Tomo, arqueando una ceja con curiosidad. Prometimos que nos volveríamos a encontrar en la vida real una vez que Sao hubiera sido aprobado, ofreció Kazuto mientras le daba a Keiko una cálida sonrisa. La chica realmente le recordaba a Sugu cuando era más joven, lo que solo le agregaba más leña al fuego de la ira que sentía en ese momento. Estaba empezando a estar de acuerdo con Tomo, parecía que alguien necesitaba poner al HCC en su lugar, y aparentemente, como campeón, él era la persona indicada para hacerlo. ¿Y qué pasa con tus padres, Keiko? ¿Les parecerá bien esto?, preguntó un momento después. Sinceramente, creo que se alegrarán si me voy del HCC, respondió Keiko, suspirando cansada. Han hecho todo lo posible para evitar cualquier intento de requisarme, ya que todavía me estaba recuperando de Sao, pero eso no funcionará por mucho más tiempo. Pero nadie se atrevería a enfrentarse a un campeón si dice no. Además, tengo algo de curiosidad. Nunca he servido a un campeón antes, así que tal vez mi poder te sea útil. Dios mío, Kibo. ¿Cómo diablos haces para que las chicas se enamoren de ti de esta manera? Tomo se quejó internamente para sí misma, notando fácilmente los ojos que la chica más joven estaba haciendo hacia su rey. Prácticamente había aceptado que terminaría siendo parte de su harén, pero no esperaba que la servil y Mimiko se jurara tan fácilmente ante él, al menos no tan pronto. Sí, sabía que Kibo había salvado a Yano Keiko Silica en Aincrad, y que la chica había terminado prácticamente deslumbrada por el chico mayor, pero habría pensado que el hecho de que se hubiera convertido en un campeone habría puesto cierto grado de vacilación en la chica. Evidentemente, había subestimado gravemente lo mucho que su compañero usuario de magia se había enamorado de su antiguo amigo Beta. Argo la rata había trabajado con la Midliner Silica, la domadora de dragones, de vez en cuando, especialmente después de que Mano de Titán fuera enviada a pudrirse en el castillo de Hierro Negro, lo que le recordaba que tendría que asegurarse de que esa banda particular de imbéciles no hubiera salido impune después de que Sao terminara. Enjuiciar los crímenes cometidos en Aincrad era difícil, pero si el sistema legal no podía lidiar con eso, entonces Tomo no estaba por encima de causar un poco de castigo extrajudicial. Había estado nerviosa y un poco ingenua, pero una luchadora bastante sólida y confiable en general, especialmente con ese pequeño dragón suyo curándola. Su conocido mutuo Kirito, el espadachín negro, había surgido un par de veces, y Silica en realidad le había pagado una tarifa bastante buena en Col por noticias sobre sus hazañas. Aún hay algo que no cuadra. Tiene que haber algo más que un caso grave de amor de cachorro que la obligó a jurar de inmediato de esta manera, pensó Tomo consternada, antes de que una sombría sospecha le asaltara la mente. Keiko, nadie está tratando de obligarte a seguir adelante con un Omiai, ¿verdad? Chilló la morena, con el rostro enrojecido. Sé cómo lo supiste. Llámalo intuición de mujer, respondió ella secamente. ¿Quién es? No serían los Sayanomiya, Seishin o Kutsuka, así que supongo que fueron los Ren, o tal vez una de sus ramas familiares. Algunos de los de nivel medio definitivamente serían lo suficientemente ambiciosos como para intentar este tipo de cosas, y probablemente tendrían suficiente influencia para realmente lograrlo. ¿Por qué eliminar así a 3 de las 4 familias?, preguntó Kazuto. Los Sayanomiya y los Seishin ya tienen fuertes líneas de sangre y Mimiko en ellos.
Hacer este tipo de cosas para conseguir otra, particularmente una menor, no valdría la pena por las consecuencias que enfrentarían si se conociera públicamente. Los Kutsuka en realidad desdeñan la idea de agregar Hime Miko a sus líneas familiares, así que están fuera de juego, explicó Tomo, contando sus dedos. Eso deja a los Ren como los sospechosos más probables, particularmente porque son los más débiles en cuanto a las 4 familias. Los Ayanomiya son el grupo de expertos, los Kutsuka son el repositorio de hechizos y los Seishin son el vínculo con Susanoo no Mikoto, el antiguo dios hereje que actúa como protector de Japón en el intersticio. Los Ren solo ganaron una posición porque eran el clan de magos más grande y rico en ese momento, no agregaron nada único a la mesa. Eso dejó a algunos de ellos sintiéndose un poco inadecuados en comparación con las otras casas, y ha habido rumores de que han estado tratando de agregar nuevos talentos a sus linajes desde hace un tiempo. Agregar una Hime Miko, incluso una menor como la servil Hime Miko, a su casa ciertamente ayudaría a trincherarlos mejor, o eso creen de todos modos. Es más o menos lo que Osaka-san ha dicho, convino Keiko, notablemente decaída. La familia Ayano en realidad son descendientes de los Ren, aunque descendientes muy lejanos. Por lo que mi propia investigación y la de mi madre descubrieron, uno de mis tatarabuelos era un miembro fugitivo de los Seishin, y de ahí proviene mi sangre Hime Miko. A pesar de que casi todos somos magos, mi familia siempre ha tenido poco que ver con los asuntos mágicos. Mi abuelo era químico, por ejemplo. Siempre hemos tenido poca o ninguna interacción con el HCC fuera de lo que se nos exigía, al menos hasta que nací y aparecieron mis habilidades. Simplemente no tenemos la influencia para rechazar a un Omiya y de un clan tan poderoso y prestigioso como los Ren, a menos que alguien que sea superior a ellos me reclame. Como un campeone, terminó el Godslayer de cabello negro asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. ¿Por qué no nos lo dices desde el principio, Keiko? ¿Por qué intentas ocultarlo? Ya te estoy pidiendo que me acojas para evitar que me utilicen por mis limitadas habilidades como Hime Miko, y al menos puedo compensarlo intentando usarlas para ayudarte, murmuró la chica morena, mirando fijamente la mesa. No quería que me compadecieran más de lo que ya me compadecen. Kazuto se levantó suavemente y caminó hacia ella, antes de extender la mano y acariciarle suavemente la cabeza, haciendo que la chica se pusiera escarlata. Kakirito-san. Chilló ella. Keiko, no te tenemos ninguna lástima, afirmó con firmeza. Estamos furiosos porque alguien se atreva a tratar a nuestra amiga de esta manera. ¿Verdad, Tomo? Tienes razón. Intervino el último de los Osaka, con una sonrisa mucho más burlona. Este tipo de tonterías deberían haberse eliminado hace décadas. Kibou, tengo una idea de cómo hacer un buen doblete, ¿crees que estás preparado para escribir una carta formal? Mientras el asesino de dioses negros asentía, Keiko sintió que lo último de su autocontrol se rompía antes de abrazar al chico que la había salvado una vez y que ahora la iba a salvar de nuevo, sollozando incontrolablemente mientras lo hacía. Mientras Kazuto consolaba a la angustiada Miko, Tomo se deslizó silenciosamente para agarrar algunos trozos de papel formal de la bolsa que había escondido en la habitación del chico, dándole a la chica que estaba dispuesta a apostar que terminaría siendo la segunda amante de su rey tiempo para recomponerse adecuadamente. 2 días después. Sala de reuniones, sede del Comité de Recopilación de Historia. Lo siento, ¿qué? Preguntó Sayanomiya Kaoru sin comprender. Osaka Tomo-san está aquí y dice que está actuando como enviada del nuevo campeone. Repitió ansiosamente el mensajero, uno de los muchos miembros de nivel medio que actuaban como ayudantes, asistentes y mensajeros generales del consejo, mirando nerviosamente a los 4. ¿Qué debemos hacer? Entonces, la acogió, como se esperaba, afirmó el representante de Kutsuka con un gesto sombrío. ¿De verdad pensaste que no podría ser así? Preguntó el representante de Renko con una mueca de desaprobación. ¿Por qué tenía que ser un maldito adolescente? Mocosos cachondos. Por favor, absténgase de insultar habitualmente a alguien que muy bien podría resultar ser nuestro nuevo señor feudal. Renko, el representante Seishin le lanzó a su compañero anciano una mirada de desaprobación. Invítala a pasar inmediatamente. Ordenó Kaoru, volviendo a enfocar toda la habitación.
Haz que la guíen hacia nosotros de inmediato. Y por todos los dioses, asegúrate de que sus acompañantes sean respetuosos. Salud. El mensajero huyó de la habitación inmediatamente. Entonces, ¿para qué crees que este nuevo campeón nos la ha enviado? Renk reflexionó pensativamente. No podría decirlo, aunque sin duda incluirá algún tipo de demanda por parte de la chica Osaka. Incluso un campeón no podría ganarse la lealtad de esa sin hacer algún tipo de negociación, dijo Kutsuka a sabiendas. Seisin frunció el ceño mientras pensaba. ¿Ha logrado algún progreso en encontrar la verdad sobre ese asunto, Kaoru-sanma? Desafortunadamente, los bibliotecarios han demostrado ser unos idiotas testarudos y se están poniendo firmes en su postura sobre mi intromisión en un asunto interno. He tenido que amenazarlos a todos con medidas punitivas si no se sientan y comienzan a elegir un nuevo bibliotecario jefe, pero incluso con eso pasarán algunos días más antes de que finalmente pueda obtener esos diarios, respondió el Bifauxnen con un suspiro de irritación. Solo el bibliotecario jefe debidamente designado puede deshacer los sellos colocados en los diarios ancestrales, para mi gran disgusto. Tengo muchas intenciones de cambiar eso una vez que las cosas se calmen un poco, no tengan miedo. No se le debería prohibir al jefe del clan Sayanomiya acceder a los diarios de nuestros predecesores simplemente por un puesto vacante dentro de los archivos del clan o por un grupo de bibliotecarios recalcitrantes. Los otros 3 representantes de la familia asintieron en señal de acuerdo. Ya habían examinado las tradiciones de su propio clan en relación con el manejo de sus historias y diarios personales y los de sus predecesores y habían realizado los cambios necesarios para que, si ocurría un incidente como este relacionado con la historia de su clan, ellos o sus sucesores no tuvieran que sufrir los problemas que había tenido su compatriota. Anunciamos a Osaka Tomo-sanma, en representación de Kirigaya Kazuto-sanma, primer campeón de la nueva generación. Anunció el mensajero desde la puerta. Rápidamente se hizo a un lado para permitir que la chica pasara por ella. Osaka Tomo parecía mucho más confiada y segura de sí misma que cuando Sayanomiya Kaoru la había visto activa y erguida por última vez, en el funeral de sus padres. Llevaba la túnica formal de la familia Osaka, que era decorativa y práctica a la vez. Una túnica kimono furisode de color marrón nogal, decorada con hilo dorado que delineaba las cimas de las colinas, el significado de su apellido, con las mangas largas atadas hacia atrás con tazuki rojo y dorado. La cama era negra lisa y llevaba calcetines tabilizos. Sin embargo, no dudaba de que la chica estuviera armada. Kaoru dudaba que fuera algo más que una simple futokoro katana, espada de pecho, una daga que se usa tradicionalmente debajo de un kimono de boda, pero probablemente estaba encantada de alguna manera sutil y peligrosa. También podía tener un kinchaku, bolso, en una mano, que presumiblemente contenía la misiva del campeón y que le habían pedido, u ordenado, que trajera. El cabello rubio miel y los ojos castaños oscuros de la chica hacían evidente su condición de mestiza. Su padre había sido un mago ruso expatriado que se había casado con una mujer de la familia Osaka y había hecho que la familia se sintiera orgullosa hasta que ese estúpido accidente de tráfico acabó con su vida tanto de él como de su esposa. Maldita basura de Bsoku. Osaka Tomo, primer amante del rey Kirigaya, saluda a los 4 jefes de familia del comité de recopilación de historia en nombre de mi rey. La chica hizo una reverencia lo suficiente para ser cortés con un igual. Técnicamente, como enviada y subordinada directa de un campeone, podía actuar como superior incluso a ellos. Que no lo estuviera haciendo, e incluso se estuviera esforzando por suprimir su acento nativo, fue algo que Kaoru decidió tomar como una señal prometedora. Las 4 familias del comité de recopilación de historia devuelven los saludos al rey Kirigaya y le extienden sus felicitaciones por su renacimiento y ascensión, respondió con la misma formalidad, dando un paso adelante ligeramente. ¿Qué servicio puede ofrecer nuestra humilde organización al primer campeón de la nueva generación? En este día, actúo como mensajero entregando un mensaje a las 4 familias en nombre de mi rey, respondió la última de los Osaka, metiendo la mano en su kinchaku y sacando un trozo de papel bien doblado que estaba marcado con el símbolo de Paulonia, el mismo símbolo utilizado por la oficina del primer ministro japonés.
Para resumir brevemente su contenido en aras de la brevedad, contiene dos asuntos clave. El primero es su notificación oficial de que me reclama retroactivamente como su amante y subordinada directa, así como una demanda tanto de reparación adecuada como de explicación adecuada por los 400 años de abuso, negligencia y traición absoluta que la familia Osaka ha sufrido a manos del Comité de Recopilación de Historia en general y del clan Sayanomiya en particular. Lo sabía, pensó Kaoru, haciendo todo lo posible por mantener su mueca de dolor interior alejada de su rostro. Los acontecimientos recientes han hecho que me interese personalmente por ese tema en particular. El maltrato continuo a la familia Osaka se origina en las acciones de uno de los antiguos jefes del clan Sayanomiya, Sayanomiya Izuke. Si algún miembro del clan fuera nombrado oficialmente como el próximo jefe del clan, se vería obligado a realizar un juramento mágico para continuar con la supresión y el derrocamiento de los Osaka, así como para continuar el juramento en la siguiente generación. Me salvé de este destino debido al repentino fallecimiento de mi abuelo antes de que pudiera ser nombrada oficialmente como la próxima jefe del clan. Kaoru explicó, haciendo todo lo posible por mantener su voz cuidadosamente uniforme. Aún tenemos que descubrir con precisión por qué Eisuke se esforzó tanto en su venganza contra los Osaka, pero esperamos saberlo obteniendo acceso a sus diarios personales. Sin embargo, debido a la repentina caída del bibliotecario en jefe del clan Sayanomiya a la senilidad y a ciertas, fastidiosas tradiciones del clan, ha habido varios retrasos en el acceso a esos diarios, pero creo que tendré acceso a ellos y, a través de ellos, a las respuestas a las preguntas de su rey dentro de una semana. Solo puedo rogarle a su majestad que espere a que mi propia investigación esté completa antes de decidir qué impuestos y castigos se nos impondrán. Osaka, que había estado observando atentamente a Kaoru con los ojos entrecerrados durante toda la explicación, permaneció en silencio y quieto por un momento antes de asentir. Creo que mi rey estaría de acuerdo con tales acciones, siempre y cuando se ofrezcan pruebas suficientes para demostrar que la investigación no ha estado contaminada por un deseo de exonerar a los Sayanomiya de sus fallas en su totalidad. Juraré personalmente que la investigación se hizo únicamente para descubrir por qué se tomó una acción tan insensata y vengativa contra uno de los mejores activos de Sayanomiya, en caso de que el rey Kirigaya lo requiera, respondió Kaoru con dureza. También le informaré libremente a usted y a su majestad que he estado revisando todas y cada una de las directivas vigentes con respecto a la familia Osaka y rescindiendo todas y cada una de las que los afectarían negativamente. Es 400 años demasiado tarde, pero espero que tanto usted como su majestad lo acepten al menos como un punto de partida. En efecto, respondió Osaka asintiendo con calma y lentitud. Creo que mi rey puede aceptarlo por ahora, aunque su paciencia no es eterna. Siguiendo adelante, el segundo asunto tiene que ver con las recientes acciones del clan Renju. Disculpe. Preguntó Ren lentamente, una fina capa de sudor formándose en su rostro mientras los otros tres jefes de familia se giraban para mirarlo levemente. Uno de los descendientes más jóvenes de su clan, un tal Renju Tatsumi, ha estado acosando constantemente a la familia Ayano, de ascendencia lejana de los clanes Seishin y Renju, para que pongan a su hija, Ayano Keiko, la servil y Memiko, en un omiai, explicó el enviado con frialdad. El joven Ayano era amigo y camarada del rey Kirigaya durante su tiempo en el juego de la muerte conocido como Sword Art Online y él está muy disgustado. Tanto con estos sucesos más recientes, como con el repetido tratamiento pasado de Ayano Keiko como un mero objeto para ser usado en lugar de una persona. ¿Por qué no me informaron de esto? Incluso antes de convertirme en la líder del clan Sayanomiya, era y sigo siendo la líder de todas las Memiko al servicio del Comité de Recopilación de Historia. Exigió Kaoru, con los ojos fríamente furiosos ante la idea de que algunas personas habían estado abusando del privilegio de solicitar acceso a la Memiko mientras miraba fijamente a su compañera líder del clan, que ya estaba empezando a palidecer enfermizamente por las implicaciones. Según el testimonio de Ayano Keiko y de sus padres, desde tu repentino ascenso a la jefa del clan, ha sido extremadamente difícil ponerme en contacto contigo, ofreció Osaka con delicadeza, sin acusarla de incompetencia, pero dando a entender que sí. Su majestad ya ha decidido tomar este asunto en sus propias manos.
Ayano Keiko le ha jurado lealtad irrevocablemente, por lo que cualquier otro intento de obtener sus servicios, negociar un omiya o cualquier otra discusión similar ahora tendrá que pasar por él como su señor feudal. Entonces, básicamente ha reclamado a una de nuestras Hime Miko y ahora nos está desafiando a nosotros y a cualquier otra persona con instintos de supervivencia lo suficientemente bajos a intentar hacer demandas al amante de un campeone. Queridos dioses, es Kusanagi-go de nuevo, solo que este tiene rencor y es aún más descarado. Kaoru gimió en silencio. Conocía a Ren Tatsumi, por reputación si no personalmente. Era un pequeño arrogante y excesivamente ambicioso que siempre estaba buscando algún medio, sin importar cuán deshonesto fuera, que pudiera usarse para mejorar al clan Renji, por lo tanto, a él mismo por extensión. Sin duda, esta pequeña muestra de idiotez fue su creación y una parte de ella sabía que el pequeño advenedizo testarudo no dejaría pasar esto. Ella tendría palabras con su compañero jefe de clan una vez que esta reunión terminara para asegurarse de que él sentara al pomposo mocoso, fuertemente. Las 4 familias reconocen los agravios cometidos contra la familia Ayano, dijo. El rey Kirigaya tiene mis garantías personales como líder de Hime Miko de Japón de que esta situación será investigada a fondo. Muy bien, sin embargo, su majestad solicita que dicha investigación preste especial atención a si la familia Ayano, y Ayano Keiko en particular, recibieron alguna compensación financiera apropiada por el uso anterior de sus habilidades servidumbre divina, afirmó Osaka con firmeza. Hasta donde saben Ayano Keiko y sus padres, ninguno de ellos ha sido compensado de ninguna manera por las requisiciones anteriores de sus habilidades. Ya veo, respondió Kaoru con frialdad, con voz de acero. Incluso si sus habilidades eran necesarias para el bien de la nación, todos los miembros del comité de recopilación de historia, o incluso aquellos usuarios de magia que simplemente estaban bajo su égida, tenían derecho a que se les pagara una suma justa por su trabajo. Las Hime Miko en particular, debido a la tensión que sus habilidades podían tener en sus mentes y cuerpos, se suponía que debían ser altamente compensadas cuando sus habilidades fueran necesarias. La mera implicación de que esto no se había hecho era un insulto a todas las reglas de sus asociaciones con respecto al tratamiento de sus Hime Miko. Supongo que no puedo hablar con Ayano-san sobre quién ha requisado sus habilidades y cuándo ocurrieron. Necesitaremos esa información para hacer una referencia cruzada con nuestros propios registros, ¿entiendes? Por supuesto, una lista de ellos, escrita por la propia mano de Keiko-san, está incluida en la carta. Enumera todas las horas y fechas en las que fue requisada anteriormente, desde el momento en que sus poderes despertaron por primera vez hasta el momento en que quedó atrapada en Sword Art Online, junto con los nombres que puede recordar, afirmó Osaka con un gesto recatado. También traigo un mensaje de mi rey directamente al jefe de la familia Renji. En este momento, todo apunta a que estas acciones ofensivas son el resultado de un solo miembro demasiado ambicioso de su clan. Como el clan Renji en su conjunto parece no estar involucrado, renunciaré a exigirles un castigo directo por las acciones de su pariente, salvo el requisito de que vigile con más firmeza las acciones de su generación más joven. Sin embargo, esta será su única advertencia. Valoro a los camaradas que encontré dentro del castillo flotante de Aincrad, y cualquier acción o intento contra cualquiera de ellos me hará desenvainar mis espadas y ejercer toda mi autoridad para ver a los responsables castigados. Ese es el mensaje en su totalidad. El jefe del clan Renji asintió lentamente, gritando mentalmente maldiciones a ese joven idiota Tatsumi por aparentemente ser lo suficientemente tonto como para no ver una conexión evidente con el nuevo Godslayer antes de intentar algo tan arriesgado. Puedes decirle a su majestad que su mensaje ha sido recibido y comprendido. Por favor, transmite mi gratitud personal y la de mi clan al rey Kirigaya por su misericordia, así como mi propia palabra de que me encargaré personalmente de que Ren Tatsumi sea disciplinado por sus acciones. Estrictamente disciplinado. Le transmitiré eso a mi rey, Renji-san, dijo Osaka mientras dejaba la carta con cuidado en el suelo. Debo irme ahora, según las instrucciones de mi rey. Les deseo a todos un buen día y recuerden las palabras de mi rey. Con eso, el último de los Osaka se giró y se fue, dejando una habitación llena de personas mayores desorganizadas y estresadas en ella.
Lado verde, un peón perdido. Mantiene el tablero completo, salvo el rey y la reina. Más tarde. Suite Penthouse, hotel de 5 estrellas, Kawagoe. Qué interesante disposición del tablero, reflexionó la figura femenina. Estaba sentada en un sillón, observando cómo varios tableros de ajedrez brillantes, cada uno dispuesto con un número limitado de piezas en un solo lado, flotaban a su alrededor. Y aquí estoy yo, lado blanco, una reina. Otro tablero apareció con una sola pieza, uniéndose a las demás en su rotación. Aún así, no puedo luchar en un campo de juego tan parejo como este. La fuerza bruta es para idiotas poderosos como ese tonto de Marte, comentó la mujer. Veo que primero tendré que adquirir mis propias piezas. Los magos que componen esta tierra lo harán bien. Sí, bien, de hecho. Con un chasquido de sus dedos, las tablas desaparecieron, sumiendo la habitación en la oscuridad una vez más. Siguiente capítulo. Tomo, Asuna y Keiko.